Muy estimados amigos, salve María. Sean bienvenidos a la última charla de formación en vivo que vamos a hacer los días miércoles. A partir de la próxima semana la haremos los días jueves, así que ya están todos invitados para el próximo jueves también. Pero el día de hoy tenemos aquí de invitado especial a nuestro queridísimo hermano Gerardo Reyes, que ya todos los conocen. Aquí en nuestro canal, que ha salido muchísimas veces. Salve María, hermano Gerardo. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María a todos nuestros queridísimos seguidores, más bien familia que somos en el Inmaculado Corazón de María, y que una noche más nos acompañan en esta charla de formación que esperamos sea de muchísimo provecho para sus almas, para todas nuestras almas. Y pues bueno, hermano Juan Andrés, ya encomendamos y consagramos esta charla a la Santísima Virgen para que sea del máximo provecho. Agradeciendo por la invitación. No, que convivir aquí con usted siempre es una alegría. A usted por venir, hermano Gerardo. Y hablando de provecho, justamente el título de esta charla es ¿cómo sacar el mayor provecho del pecado?, ¿no? Porque generalmente todos nosotros, bueno, es humano el pecar, el caer, pero Dios es tan misericordioso que hasta de eso podemos sacar un provecho, ¿no? Y eso es todo aquello que el hermano Gerardo nos va a compartir en la charla del día de hoy. Hermano, no sé qué le parece si antes de comenzar rezamos una Ave María pidiendo para que esta charla sea del mayor bien y provecho para las personas. Exactamente, para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermano Juan Andrés, realmente hasta parece algo quizás hasta chocante pensar que podemos sacar algún provecho del pecado, porque obviamente el pecado, al ser una ofensa a Dios, al ser algo que nos distancia de Dios, nosotros decimos automáticamente, me separó, no tiene ningún provecho, todo es catástrofe. Pero en realidad hay ciertos tips, si quieren ver así, ciertos consejos con muchísima profundidad que están recopilados en un libro sobre el cual nos hemos basado para esta charla de formación, que se lo recomiendo. Ya les voy a explicar un poquito de qué se trata. Y con esto nosotros vamos a poder entender mejor. Obviamente no es que vamos a aprovechar el pecado, ¿verdad?, como puede sonar a la primera, sino que es aprender de lo que nos sucedió en este pecado, en cualquier falta que hayamos caído. Aprender de eso y de eso nutrirnos para no caer más en el futuro. Ese es nuestro objetivo. Y aquí tendremos algunos puntos que nos van a ayudar a como aclarar el panorama, porque muchas veces, hombre, todos somos pecadores. Somos concebidos, nacemos con el pecado original y tenemos esta inclinación en nosotros, la concupiscencia, esta inclinación al mal, culpa del pecado original. Aparte de los vicios que nosotros mismos vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y que es una guerra continua, como bien dice San Pablo. Y muchas veces en esta guerra, conforme nosotros vamos caminando, de repente caemos. Una vez, 2 veces, 3 veces, X veces, y llega un momento en que la persona cae en una especie de desánimo, de derrotismo, decir es imposible, no se puede más, ya lo he intentado, y cada caída se vuelve una especie de hecatombe espiritual de no, otra vez, y la persona como que se tortura a sí misma, en fin. O por el otro lado también caer en el relajamiento espiritual de ya ni siquiera ver la gravedad de aquello. Esto también nos va a ayudar. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo con esta charla? Es, de las mismas caídas que nosotros hemos tenido, infelizmente, sacarles el provecho para que incluso esas mismas caídas nos ayuden a acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra alma. Es una especie como que de antídoto que vamos a sacar del mismo veneno. Y aquí es algo muy interesante que vamos a utilizar, y ahora sí les presento el libro, probablemente lo habrán escuchado en otras ocasiones, de Monseñor Tissot.
un obispo francés del siglo XIX, El arte de aprovechar nuestras faltas, que de hecho él era el superior general de los misioneros de San Francisco de Sales, y siendo superior llegó a sus manos, él era doctor en Derecho Canónico, era una persona muy virtuosa, y siendo superior le llegó a sus manos de un hombre cualquiera que había seguido las máximas y había recibido la formación, los principios y las ayudas de San Francisco de Sales, le entregó un trabajo, una obra escrita que era justamente como que el resumen, el compendio de todas las enseñanzas de San Francisco de Sales sobre cómo vencer las faltas, aprovechar las mismas faltas para vencer las faltas. Y se le entregó a este obispo diciendo, haga con él lo que quiera. Él lo adaptó, lo ordenó un poco, colocó algunas citas, y ahí es que tenemos el resultado, como resultado, este libro, El arte de aprovechar nuestras faltas. Ha tenido muchísimas ediciones. Se lo recomiendo, si no lo tienen, que lo puedan conseguir, porque si hubo un santo que por excelencia brilló por su suavidad, por su bondad, por su dulzura, fue San Francisco de Sales. Y con esta misma suavidad, con esta misma dulzura, dirigía a las almas para sacarlas del pecado. Obviamente, nuestro objetivo no va a ser utilizar esa dulzura y esos consejos para acomodarnos en el pecado, lejos de nosotros eso, sino más bien con esta dulzura conseguir como que los atajos para poder salir de los pecados, de los vicios que podamos estar atados a los mismos. Cabe la pena mencionar como punto de partida que a veces podemos caer en la idea de que Dios es más o menos como un capataz que está siempre atrás de nosotros, buscando el momento como el punto y el error para colocar el dedo, para recordar, para recriminar, Y a veces tenemos la idea de un Dios tan justiciero. Dios es infinitamente justo, es la justicia, lo sabemos. Pero a veces tenemos una idea de un Dios tan justiciero que se nos olvida que realmente Dios es un Padre que Él mismo se hace hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre. Nos dice, nos expresa de alguna manera, en algunas parábolas, cuál es el amor, el afecto que Él tiene por cada uno de sus hijos. Y aquí cabe recordar, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. Y nuestro Señor dice que Él es el buen pastor, que va en busca de la oveja perdida. Ahora, si nosotros estuviésemos sentados asistiendo a ese discurso de nuestro Señor, esas enseñanzas directamente de Él, uno diría, ay, que bueno, yo lo estoy viendo, aquí está mi pastor y cualquier cosa yo lo busco. Pero obviamente que esa misión salvífica, esa misión de buen pastor de nuestro Señor, no cesó con su muerte, no cesó cuando Él subió a los cielos, sino que Él continuamente va en busca de nosotros por medio de consejos que nos llegan por parientes, consejos que nos vienen de sacerdotes, por medio de charlas de formación como la que estamos asistiendo. Y Dios va utilizando varios medios para ejercer esta función de buen pastor, que Él mismo dijo y afirmó que Él era ese buen pastor. Y por otro lado, recordemos aquella parábola del hijo pródigo, en la que es el mismo padre que está todos los días esperando a que el hijo vuelva. A veces casi que cuesta comprender tanta bondad en un padre como nos lo refleja la parábola del hijo pródigo. Pero esa es justamente la bondad y la paciencia que Dios nos tiene, esperándonos todos los momentos de nuestra vida hasta el final de la misma, con tal de que nosotros podamos convertirnos. Él nos tiene una paciencia, pero que casi diríamos absurda, porque Él espera continuamente nuestro regreso. Y esto nos debe animar, sobre todo cuando estamos en alguna situación de, en fin, un pecado que ya se me volvió vicio, llevo años luchando y que no consigo vencer. Y a veces somos llevados a decir, bueno, me doy, no consigo ya. Como que esto es uno conmigo, no lo consigo extirpar, aquí quedé. Y perdemos la esperanza de un perdón, perdemos la esperanza de una cura, perdemos la esperanza de algún día salir de esa especie de atolladero, de esa especie de arena movediza en la que estamos metidos. Y justamente esta obra nos va a ayudar muchísimo con estas meditaciones a poco ir
venciendo estas faltas que por mucho tiempo nos pudieron tener lejos de Dios. Esta es una obra, como él mismo escribía, que está escrita para aquellos que tocamos fondo y que estamos incluso sin motivos de vivir. Imagínense. Es una obra por excelencia para animar, para alentar a cualquier pecador. Es una obra, decía, para aquellos que se han alejado de la casa paterna. Es una obra para aquellos que perdieron la esperanza de algún día volver, o que no se imaginaron que el Padre los estaría esperando. Nos estaría esperando. Esta obra va a beneficiar no solo a aquellos fervorosos que quieren crecer en su amor a Dios, sino a aquellos que tal vez ya estamos fríos, tibios, y que de alguna manera queremos reencender en nosotros ese deseo de estar cerca de Él. Nos aprovecha a todos. Y con esta introducción vamos a entrar a algunos de los consejos. Obviamente no va a dar aquí en una hora para tratar de todo el libro, que es de muchísimo provecho, pero vamos a sacar aquí algunas partes de las más importantes que nos van a ayudar como que a ordenarnos en muchos sentidos. Y les digo, a veces muchas faltas a las cuales como que ya estamos o resignados o atormentados porque nunca vencimos, colocando estos puntos en práctica va a ser mucho más fácil nosotros encontrar el camino. Es como que nos va a dar ciertas ideas, ciertos consejos para... Si han visto cuando un río está, por ejemplo, muy revolcado, está como muy turbia el agua, esos consejos van a ayudar a que se asiente todo y poder ver el fondo y decir, el camino es por acá, la salida es por allá, la solución es esta, el problema es aquel. Entonces, les aconsejo, si tienen papel y lápiz, un cuadernito, lo que quieran, donde quieran anotar, porque está lleno de frases que les digo, en algún momento de esta charla a todos nos va a alcanzar. O en uno o en muchos momentos, porque son consejos valiosísimos para cualquier alma que quiera acercarse y crecer en el amor a Dios, crecer en su fervor, o acercarse, salir del, un charco fangoso en el que podamos habernos metido. Esto nos va a ayudar en este sentido. Hermano Juan Andrés, también si a lo largo de la charla tuvieran preguntas que van mandando, pues estamos ahí a disposición también para atender. Como bien dicen, pregunten lo que quieran y respondo lo que pueda, pero también estamos ahí abiertos a conversar ahí durante la charla. Bueno, así que ya saben todos a coger lápiz y papel, y también si tienen una pregunta, sin pena, escríbanla, que estamos aquí anotando para que el hermano Gerardo les responda en vivo. Así que bueno, vamos. Seguimos. Bueno. Primer punto que se nos explica en este camino para aprovechar nuestras faltas. Y es algo que extraña, incluso, que como que espanta y como que... a ver. Primer punto, no extrañarnos de nuestras faltas. ¿Cómo? Entonces nos vamos a acostumbrar. Tampoco, momentito. El problema está cuando nosotros nos dejamos arrastrar, digamos así, por esa especie de tormento de que por 20ª vez, por segunda vez, por qué sé yo, qué vez, volvimos a caer. Y eso nos atormenta. Y dice el mismo autor, Monseñor Tissot, que hay algo que es a la vez un honor y un tormento. Y es el no acostumbrarnos a nuestras faltas. Vean el equilibrio que él tiene. Él dice que es un tormento, porque obviamente es natural que cualquier alma católica, cualquier hijo de Dios que quiera amarlo, que quiera estar cerca de Él, quiera agradarlo, es natural que le entristezca el pecado. Debe ser así, claro está. Y eso es un honor por el hecho de saber que la persona tiene esa rectitud de alma de querer estar cerca, de no ofenderlo nunca. Es una nobleza de alma. Pero por otro lado está el tormento de que va a seguir cayendo, a veces faltas graves, faltas veniales, incluso imperfecciones. Ya los que son muy santos, pues bueno, solo cometerán pequeñas imperfecciones, pero dicen las Sagradas Escrituras, el justo, el santo, peca 7 veces al día.
por decir muchas veces, obviamente. Entonces, eso constituye también para un alma católica un tormento, de ver que, Dios mío, entonces nunca voy a dejar de ofender a Dios. Es a la vez un honor, porque quiero amarle, y un tormento, porque veo que no consigo salir de esto. Y ahí viene entonces este equilibrio que nosotros tenemos que tener. Nos hace él la pregunta: ¿por qué nos admiramos de ser miserables? Y es que en realidad esto Dios lo permite para doblegar nuestro orgullo. Porque muchas veces nosotros somos llevados a pensar, bueno, ya conseguí tal virtud, bendito sea Dios, ya conseguí estabilizar mi misa dominical, por poner un ejemplo. Entonces ya me despierto temprano, ya consigo, ¿verdad? Estuve yendo a misa y de repente un día me agarró, no fue enfermedad, no fue problema, fue pereza. Y ahí me agarró una pereza tan grande que yo dije, no, me quedé en la cama, no fui a misa, falté gravemente a Dios por haber despreciado este precepto, por no haberle dado una hora de mi semana para agradecerle, para pedirle perdón, para, en fin, todos los fines de la Santa Misa. Y al día siguiente estoy como que, ¿cómo es posible? Ya lo había conseguido y volví a caer. Es que ya lo había... Y comienza aquel remordimiento, ¿no? De que uno le falló a Dios. Y muchas veces Dios permite esto también para que nosotros nos demos cuenta cuán frágiles somos y que llevamos nuestros tesoros en vasijas de barro. Y es algo de lo que tenemos que estar muy conscientes. Nuestra alma inmortal es un reflejo de las maravillas que Dios quiso colocar en cada uno de nosotros. Tenemos un llamado altísimo a la santidad. Somos llamados a glorificar a Dios por un punto que nadie más es llamado. Perfecto, tenemos 1000 maravillas, 1000 dones, cualidades, virtudes que Dios haya querido colocar, o bueno, que hemos ido practicando a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Y al menor tropezón, esto se rompe. De ahí hemos de sacar la lección de cuán cuidadosos debemos ser para procurar que este tesoro no se desparrame ante la primera distracción que yo tenga. Aprender a tener una santa desconfianza de nosotros mismos. Nunca pensemos, ya conseguí lo suficiente, nadie me va a mover de aquí. Porque a partir de ahí comenzó la decadencia. Dice también este santo obispo, muchas veces después de una caída nos sorprendemos y lo vemos como una catástrofe. Tiene cierto lado de rectitud de alma el ver un pecado como una catástrofe, claro, porque uno no quiere ofender a Dios y tuvo la desgracia, metió la pata y bueno. Pero muchas veces uno potencia tanto la caída que tuvo, como que le coloca una especie de lupa de aumento que, ¿cómo es posible? No puedo creer yo haber caído en eso. Y se nos vuelve un tormento muchísimo mayor que propiamente el arrepentimiento que yo tuve por esta falta. Y hay un equilibrio muy grande que yo debo aprender a tener, que yo debo aprender a observar, mejor dicho. Si mi arrepentimiento está partiendo más del amor a Dios, del cual estoy dolido de haberle fallado, o si parte más de mi orgullo, de pensar, de darme cuenta de que no era aquel monumento que yo me imaginé que era. A veces podemos tener arrepentimientos de esos, es decir, dolores de estos, porque no es un auténtico arrepentimiento. Que sea un dolor justamente que nazca del amor propio. Yo pequé, yo hice tal cosa, yo perdí tal virtud, yo. Y el pecado acaba volviéndose, en el fondo, una especie de ofensa a nosotros mismos. O la vemos de esa manera. Sabemos que es principalmente es esencialmente una ofensa a Dios. Pero nosotros lo vemos como una ofensa a nosotros mismos. Y ahí es cuando entran a veces ciertas personas que preguntan, bueno, ya me confesé, Dios ya me perdonó, pero lo difícil es perdonarse uno mismo. Y digo, es verdad, uno tiene que aprender a perdonarse uno mismo, pero también tener ese orden sereno de saber que es mucho más valioso y más importante el perdón de Dios que el perdón de mí mismo,
que también he de aprender a dármelo, como veremos más adelante. Pero ordenemos las prioridades. Porque el pecado es principalmente una ofensa contra Dios. El resto pueden ser consecuencias terrenas que va a tener. Está bien, está claro. Pero de lo que yo más debo tener cuidado y más me debe compungir es el haber ofendido a mi Dios. A veces nosotros nos podemos ahogar fácilmente en el tormento de haber caído en el pecado. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese equilibrio de saber que tenemos que tener el horror al pecado, pero compasión por el pecador. Incluso si ese pecador somos nosotros mismos. Y ahí aprender a tener como que esa astucia de progresar tanto cuanto pueda, pero a la vez tener ese temor de que soy débil, ese santo recelo, esa santa vigilancia de saber que no me puedo confiar, porque a la primera me descuido, me resbalo y ¡pum!, caigo nuevamente. No nos extrañemos de nuestras faltas, no nos atormentemos por nuestras faltas, porque eso no adelanta de nada. Decía San Francisco de Sales, no nos hagamos la ilusión de que mientras estamos en esta tierra podamos vivir sin imperfecciones. Siempre seremos débiles e inclinados al pecado. Ojo, esto no quiere decir acostumbrarse al pecado. Hermano, perdone Sí, que lo interrumpa. por favor. Pero me parece muy bonito todo esto que usted está diciendo, sobre todo porque el demonio, como es astuto, muchas veces hace desviarnos justamente del arrepentimiento, como usted decía. Uh-huh. Y me vinieron a la mente unos hechos que subrayan lo que usted está diciendo, ¿no? Por ejemplo, esto de la vasija de barro. Todos los santos pensaban así, ¿no? Incluso San Luis María Griñón de Montfort, ya con, creo que eran 70 años de edad que tenía, cuando ya cerca de morir, él decía, al fin no pecaré más, después de muerto. Imagínese, un santazo como él, pero qué comprensión que él tenía de esa noción clara, ¿no? Ajá, esa noción clara. Y otra cosa también que quería subrayar un poquito aquí, que me parece que lo va a hacer muy bien a nuestra querida audiencia, es lo siguiente. Eso que usted decía, cómo Dios permite que muchas veces que caigamos, ¿no? Incluso San Francisco de Sales tenía una frase muy bonita, cuando Dios lo arriesga todo. O sea, él arriesga que pequemos, pero ¿por qué lo arriesga? Para salvaguardar la humildad, ¿no? Interesante, Así qué bonito. que, sí, perdone que No le sabía haya esa frase. interrumpido, pero, No, pero creo muy que lindo. tenía que decírselo. No, vale la pena. Me tocó mucho y creo que les iba a ayudar. No interrumpe, enriquece. Muchísimas gracias, sí. Pues bueno, tal como decía el hermano Juan Andrés, tener esa noción. Y aquí el santo también, el santo obispo que escribe el libro, también recuerda de no castigar, digamos, lo resume así, de no castigarnos demasiadamente por nuestras faltas. Porque eso tarde o temprano hace caer en desánimo. Y ese es el siguiente punto que vamos a tratar. Entonces, primer punto que hemos ya desarrollado y como colocado ciertos puntos de cimiento, es no extrañarnos de nuestras faltas. Es un punto que nos va a llevar a otro necesariamente. Segundo punto, no cansarse de arrancar la maleza de nuestra alma. Una cosa es comprender que somos miserables, que tenemos esta tendencia al pecado, que vamos a estar continuamente en esta lucha. Pero el punto está en que no debemos cansarnos de arrancar continuamente estas malas hierbas que van naciendo en nuestros corazones, en nuestras almas. Así, decía el autor, como el jardinero no se extraña de que nazca maleza en el jardín, es normal, el jardinero va limpiando, nació maleza, sucede. Pero no se cansa tampoco de arrancarla nunca, para que no crezca. O sea, la ve, no se asusta, pero la arranca. Así debemos ser nosotros. Un ejemplo tan sencillo, pero tan profundo, tan real. Vemos tal defecto, vemos tal miseria, vemos tal horror. Calma. No se espante, pero arránquelo. Vaya atrás. No lo deje crecer. Porque en este sano equilibrio vamos a sacar muchísimo más provecho que si nos atormentamos a nosotros mismos y como que nos flagelamos y nos torturamos por el hecho de haber caído en una falta.
Él colocaba una metáfora muy interesante de ciertos tigres que para cazar algunos monos se colocan abajo del árbol y se hacen los dormidos. Claro, los monos mientras están ahí los tigres que van a andar bajando. Pero los tigres se hacen los dormidos y cuando están bajando los monos, ahí es que aprovechan y los matan. Se los comen. Este santo obispo nos explicaba que el demonio hace así con nosotros. Que nuestras pasiones, nuestras malas inclinaciones hacen así con nosotros. Como que se hacen las dormidas para que nosotros nos confiemos. Y cuando nos confiamos, ahí es que nos hacen caer. No nos cansemos de arrancar continuamente esta maleza de nuestras almas. Y decía otro principio muy importante: jamás nos creamos totalmente curados de ningún vicio o pecado. Porque el demonio se aprovecha de esta misma idea. No, si tú hace mucho que dejaste eso. No, hace mucho esto, tú ya eres inmune a eso, no te preocupes, no vas a tener tentaciones en eso. La persona va y se expone. Y justamente por haberse creído totalmente curado, el demonio se aprovecha y lo hace caer. Jamás nos creamos totalmente curados de ningún vicio o pecado. A veces uno dice, bueno, ¿y para qué seguir arrancando y arrancando si sigue creciendo? Y ahí uno recuerda un lindo hecho, quizá en algunas otras ocasiones se habrá contado en otros programas, pero de un abad muy virtuoso de un monasterio, que cuentan que haciendo sus sermones, él siempre predicaba sobre la humildad. Todos los días, invariablemente, trataba sobre la humildad. Sea el evangelio que fuera, sea la lectura que fuera, sea el día y la fiesta que fuera, siempre predicaba sobre la humildad. Hasta que uno de los monjes, curioso y con un sano deseo de formarse, llega y le pregunta, ¿por qué es que todos los días habla sobre la misma virtud? Y ahí, este santo abad le dice, mire, quiero que me haga un favor. Tome esto y llénelo de agua en este río que está cerca del monasterio. Lo que le entregó era un cernidor, un colador. Todos sabemos que un colador jamás va a retener agua. El monje lo vio extrañado y dice, bueno, voy a hacerlo porque usted me manda. Intentó llenarlo de agua. Obviamente que el agua se salía. Él dijo, bueno, tal vez va a ocurrir algún milagro, no sé. Fue un montón de veces. Volvió con el santo abad. Y no, mire que no puede. Tráigalo nuevamente. Fue a intentar llenarlo y así estuvo hasta que en cierto momento, bueno, por favor explíqueme qué es lo que está pasando. Y el santo abad le dice, no puedes llenarlo de agua, ¿verdad? No puedo llenarlo de agua. Levántalo. Y levanta. No te das cuenta que está mucho más limpio. Y ese es un lindo ejemplo de cómo nosotros tenemos que actuar con nuestras propias almas. Tal vez es probable que nunca consigamos aniquilar completamente toda imperfección al punto de decir no voy a pecar más. Pero es mi trabajo, es mi obligación que se mantenga limpio. Puede ser que vuelva a crecer, ahí estaré yo para arrancarlo. Y no me voy a cansar de estarlo arrancando. Esto apliquémoslo a cualquier vicio que nosotros tengamos. Y noten que aquí entra una lucha seria de parte nuestra. De decir, está bien, yo sé que mi vicio capital es la pereza, por decir algo. Entonces yo sé que me va a aparecer la pereza en cada esquina donde yo cruce, en cada cuarto donde yo entre, en cada trabajo que yo haga. Me va a salir al encuentro. No me atormento por sentir las tentaciones de pereza, pero no las dejo crecer en mi alma. Ahí está el punto. Decía él, la conversión hay que empezarla cada día. Tengo un temperamento terrible, no consigo contenerme. Ahí está el punto. Si yo hago una lucha seria, estoy entonces arrancando la maleza de mi alma. Cada vez esta lucha irá amainando, irá tranquilizándose, irá haciéndose como que más manejable. Bueno, perfecto, puede ser que sí, puede ser que Dios permita que se mantenga intensa por mucho tiempo. No importa, lo que importa es no cansarse de extirparla del alma. Aquí recuerda el santo, los más virtuosos, los más santos, no son los menos imperfectos, sino los que más luchan.
Como ejemplo de esto, tenemos al mismo San Francisco de Sales, que inspiró este libro. Él tenía un temperamento fuertísimo, de iracundo. En fin, cuentan que al final de su vida encontraron debajo del escritorio donde él trabajaba, arañado, que era el único medio que él tenía como que de canalizar esa ira sin sacarla con las demás personas. Ahora, noten cómo él, con esa ira que naturalmente tenía, con los otros, fue conocido como el santo de la dulzura. Cosas completamente contradictorias. El santo de la dulzura no era el que menos imperfecciones tenía en materia de temperamento. Al contrario. Pero justamente por eso fue que él consiguió hacerse y brillar especialmente por su dulzura, por las dificultades que tenía. No era el menos imperfecto, él fue el que más luchó. Ahí está el punto. Hermano, por favor. Me parece muy importante esa frase y quería pedirle a todos que escriban en el chat en vivo, que escriban aquí en comentarios esa frase. Usted la podría repetir, que los grandes santos... Los más santos no son los menos imperfectos, sino los que más luchan. Esa, ¿no? Esa frase, sí, exactamente. Sí. Todos escribámosla en el chat en vivo, en comentarios, para que se nos quede. Porque tenemos que tener confianza, ¿no? Sabe que el Sagrado Corazón de Jesús le decía a Sor Josefa Menéndez: yo te quiero no por lo que sos, sino justamente por lo que no sos es que yo te quiero. Así puedo mostrar más mi amor. Qué bonito. Entonces, tener confianza. Pero lo que sí tenemos que hacer es esa lucha, ¿no? Muy bonito realmente. Hace poco estaba recordando, hermano Juan Andrés, cuando que grabamos el podcast de San Felipe Neri, que él en cierto momento, ustedes recordarán, él se hacía pasar por loco con tal de que no lo reconocieran como santo. Porque mucha gente decía que él tenía fama de santidad y a veces él de verdad se hizo pasar por loco y él decía jocosamente que es más fácil pasar por loco que pasar por santo, ¿no? Digamos, cargar con esa fama. Entonces, uno se detiene y piensa, ¿qué tentaciones de vanidad tal vez no estaba pasando este santo? Y él hizo esa lucha interior. Porque uno a veces piensa, es que él ya nació humilde, es que él ya nació santito. No, señor, eso no es así. Justamente se santificó porque luchó contra las muchas malas tendencias que él tenía. Y así es con cada uno de nosotros. Por eso es que todos podemos ser santos, porque todos tenemos miserias. Todos tenemos campo para luchar. Ahí está nuestro campo de batalla. Y él venció eso, en este caso fue haciéndose pasar por loco. Vean qué bonito. Algo que podría parecer una cosa graciosa, puede ser que por dentro le estuviera partiendo el alma en dos, pero esa era su lucha y la hizo. Y ahí tenemos al santo de la alegría, incluso haciéndose pasar por loco por esta lucha que él tuvo. Con esto ya podemos pasar al siguiente punto. Hemos visto ya no extrañarnos de nuestras faltas, no cansarnos de arrancar la maleza de nuestra alma. Y aquí vamos a entrar otro punto que es muy bonito y que muchas veces nos llena de confianza porque es un punto muy poco tratado. Y aquí nos enseña el santo: tenerse mucha paciencia. Tenernos paciencia a nosotros mismos. Mencionamos anteriormente que a veces ya es difícil tenerle paciencia a los otros, pero está bien, se la tenemos. Pero a veces es mucho más complicado tenerse paciencia a uno mismo, porque uno se exige, uno dice cómo es posible y no, es decir, yo ya hice el propósito y yo ya dije que lo iba a hacer y ya nada. Pero justamente una clave muy importante para aprovechar nuestras faltas es tenerse paciencia en esta lucha. Dice el santo: tenemos que reconocer pacíficamente nuestra debilidad. Tiene mucha conexión con el primer punto de no atormentarnos. Verlo con paciencia, verlo pacíficamente. Volví a caer. Paciencia. Vamos a la lucha. Pero no se inquiete.
No se deje enceguecer por esa especie de aturdimiento, de congoja que lo asfixia y nos asfixiamos a nosotros mismos en esta lucha. No escandalizarnos ni desanimarnos si seguimos cayendo. No escandalizarnos en el sentido que mencionamos al inicio, ¿verdad? Pero sobre todo, no desanimarnos. Aquí es otro punto que vamos a tratar más adelante. Recordamos un lindo hecho de un escritor, que paseando por una catedral en Europa, en las partes del jardín trasero, se dio cuenta que estaba escrito en una piedra: hoy, tanto del tanto, de 1800 tanto, era una fecha cualquiera. Pequé, pero ya me confesé. Doy gracias a Dios. Le llamó mucho la atención este mensaje que estaba grabado en esa piedra y siguió andando. Se dio cuenta que al lado había otra piedra que tenía otra cosa escrita: hoy, tanto del tanto, volví a caer, pero ya me confesé. Doy gracias a Dios. Se dio cuenta que era la misma persona, reconoció que era la misma letra. Y al seguir caminando, se dio cuenta que en todo ese jardín había muchísimas piedras marcadas con fechas y con esa misma inscripción: volví a caer, pero ya me confesé. Doy gracias a Dios. Él percibió que de la primera a la segunda caída, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, poco a poco el tiempo se iba distanciando cada vez más. Hasta que finalmente llegó a la última piedra, que tenía una inscripción, y esta decía: hoy, tanto del tanto, hace un año que no peco. Doy gracias a Dios. Todo parece indicar que era un alma que tenía un vicio específico y que estaba luchando contra él. Ahora, qué bonito. Nosotros, escuchando este relato, casi que podemos decir como que se siente la tranquilidad de alma de esta persona, de saberse perdonada por Dios, sí, pero al mismo tiempo que supo ver, bueno, hoy ofendí a Dios, ¿qué hago? Me confieso, me levanto de inmediato, no espero, no me lamento, no me quedo llorando sobre la leche derramada, no, manos a la obra, pero con serenidad. Y se supo tener esa paciencia de ir luchando. Caía, pero se levantaba, luchaba, distanciaba más, a veces, hasta que finalmente consiguió vencer esa lucha. Tenernos mucha paciencia, porque a veces nos comenzamos a exigir mucho a nosotros mismos. Y aquí nos enseña el santo otra clave muy importante: contentarnos con conseguir pequeñas victorias, pero conseguirlas. Esto es bonito, porque a veces nosotros, claro, nos ponemos el ideal. Tengo un defecto cualquiera y mi ideal es ser completamente lo opuesto. Perfecto, voy a llegar a eso. Debo llegar a eso. Pero a veces siento un paso tan largo, mis piernas no van a dar, y de intentar pasos tan largos, a veces uno mismo se desgarra a uno mismo, como que esto va a ser imposible. Calma, no necesita dar pasos gigantescos, dé pasos pequeñitos. Que tengo un temperamento que le grito a cualquiera que se me plante enfrente, está bien, perfecto. Sabemos que nuestra meta va a ser llegar a ser muy dulces, saber llegar a ser dominarnos a nosotros mismos, a ver. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Busco las pequeñas cositas. Entonces, cuando me dicen algo que no me gusta, guardo silencio. Calma. De repente me sirve algo que no quería. En lugar de reclamar, me lo como. Calma. Otra pequeña victoria. Me llama una persona y me habla feo. Yo le respondo: calma. Otra pequeña victoria. Y en el día a día voy conquistando pequeñas victorias, y con el paso de las semanas, de los días, de las semanas, de los meses, de los años, cuando yo menos lo sienta, ya conquisté muchísimas pequeñas victorias. Y sin darme cuenta, di los grandes pasos que nunca me di cuenta que estaba dando, y que nunca imaginé que sería capaz de dar. Y decimos más, que sería imposible que yo los diera de una sola vez. Buscar tener esas pequeñas victorias. Se me viene a la memoria ahorita es una parábola, no es una parábola, es una fábula de un hombre que quería ser el más fuerte del pueblo.
y llegó a consultar a un hombre que tenía fama de ser el sabio de la región. Y este hombre anciano, este hombre sabio, le dice: ¿con qué quieres ser el hombre más fuerte de este pueblo, muchacho? Y ahí sí, le responde el joven: yo quiero ser el hombre más fuerte de acá, ¿qué me recomienda? Dice: bueno, si quieres ser el hombre más fuerte, quiero que me hagas un favor. Necesito que vengas todos los días y yo te voy a dar la fórmula para que tú aumentes tu fortaleza. Está bien, perfecto. Solo que antes de eso te quiero pedir un favor. Tengo aquí un corderito y quiero pedirte si por favor lo puedes llevar a la cima de este monte que está aquí enfrente, para que paste ahí arriba y luego lo traes de regreso. Ah, sí, claro, lo hago. Llevó el corderito, un corderito simpatiquísimo, lo llevó, volvió, y dice: bueno, aquí está, ¿me va a dar la fórmula? Y el sabio le dice: no, vuelve mañana, te lo voy a dar. Volví al día siguiente: bueno, ¿me va a dar la fórmula? Y el sabio: no, quiero que por favor me lleves este corderito a pastar ahí arriba. El joven lo hizo una vez, 2 veces, 5 veces, 1 año, 2 años. Total, llegó un momento en que ya estaba desesperado de ver que el anciano siempre le mandaba a pastar a su corderito y que no había modo de que le diera la fórmula para ser el más fuerte. Y ahí entonces el hombre sabio, al ver la impaciencia de este joven, que ya había crecido un poco, le dice: hijo, ¿ya te das cuenta del tamaño que tiene ese corderito? Había crecido un montón, se había hecho súper gordo, pesaba una barbaridad. Y este muchacho, como lo llevaba y traía todos los días, sin darse cuenta, había cargado un peso muchísimo mayor, que se fue entrenando poquito a poco, sin percibirlo. Y el hombre sabio le dice: por llevar este corderito todos los días, que fue creciendo, ahora te has vuelto en el más sabio del pueblo, en el más fuerte del pueblo. El más sabio todavía no. En el más fuerte del pueblo. Y les digo, muchas veces así son las victorias que necesitamos conseguir en nuestra vida espiritual. Busquemos las pequeñas victorias del día a día, pero hagámoslas, conquistémoslas, nuestros pequeños propósitos. No nos ahoguemos a nosotros mismos con grandes pasos que nunca vamos a dar. Pequeños propósitos, pero darlos. Decía San Francisco de Sales: es necesario tener paciencia. Hemos gastado tantos años enfermándonos del alma y queremos quedar curados en 1 mes o 1 semana. Y esto es muy cierto. A veces venimos cargando con miserias durante años que nunca combatimos seriamente. Y ahí nos dice: si queremos curarnos, tengamos paciencia. Es todo un proceso. Él decía que las enfermedades del alma vienen a caballo, como galopando, vienen rapidísimo, pero se van a pie, casi como que cojeando, decía, de lo lento que se van. Si yo no tengo paciencia, no voy a conseguir vencerlas. Hermano, disculpe que le interrumpa, por pero favor. quería hacerle una pregunta que me parece que casa muy bien con la parte de la charla en que vamos. Aquí nos hace la pregunta Ingrid Tatiana Reina. ¿Sería posible tener idea de si nos hemos confesado bien, aparte del buen examen de conciencia, arrepentimiento, etcétera, por medio de sentir frutos como mejoría fuerte en la impureza, por citar un ejemplo? Entonces está bien. ¿Por qué la quise poner en este momento esta pregunta? Porque de hecho, esa lucha que usted dice, o sea, los vicios los tuvimos durante tantos años y ahora no podemos pretender mejorar en 1 segundo. Pero tiene que haber como que un cierto progreso que se va midiendo. Entonces, ¿cómo casar las dos cosas? También para no desanimarse y ver que esos progresos de hecho están avanzando. No sé si me expliqué bien. Sí, está muy bien, justo en el momento puesta la pregunta. Porque de hecho uno hasta corre ese mismo riesgo, ¿no? De como es un vicio, es una cosa que se repite. A veces la persona como dice: bueno, ya me acostumbré. Y como que, bueno, una caída más, una confesión más, otra caída más, otra confesión más. ¿Y cómo yo voy a medir si realmente estoy teniendo un sincero arrepentimiento o estoy sacando un verdadero fruto de mi confesión? Aquí es donde caben nosotros medir, pensar, analizar, examinar qué propósitos he hecho yo,
qué pequeños pasos he podido ir dando. Por lo menos si mi arrepentimiento fue más profundo que la vez pasada, por lo menos si en tal ocasión que yo sabía que iba a caer, yo me desvié y con eso conquisté fortalecer un poquito más mi alma. Si me aparté de tal ocasión, si obviamente que todas estas confesiones me tienen que llevar a irme apartando de los 1000 peligros, es decir, yo tengo que ir aprendiendo de estas mismas faltas, y es un punto que ya nos va a dar conexión al siguiente punto que vamos a tratar. Ir aprendiendo de las mismas faltas, examinar el punto en el cual yo caí para saber resguardarme la próxima vez. Obviamente que esto va a requerir de mí una sinceridad muy grande de: ya pedí perdón a Dios, obtuve su perdón, ahora no puedo colocarme en las mismas circunstancias que siempre me llevan a pecar. Este es un punto muy importante, porque entonces ahí tengo un atascamiento voluntario en materia, sea de impureza, en materia de cualquier materia de vida espiritual, de cualquier pecado. Ahí en este caso yo tengo que ver, bueno, entonces algo no está funcionando bien, yo no he hecho un verdadero propósito, no he medido tal vez la gravedad del pecado, no he visto las consecuencias que puede tener sobrenaturalmente, no he percibido realmente cuánto esto desagrada a Dios. Ya me acostumbré. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener el ojo de algún pequeño fruto, algún pequeño paso yo tengo que dar. Alguna pequeña batalla yo tengo que vencer. Al menos recé más. Al menos costó más caer. Al menos, pero por lo menos saber exigirnos de nosotros mismos para nosotros tener esa garantía de que estamos en esa lucha. Porque si no, pues bueno, ahí estamos en el caso de que no tenemos ninguna enmienda seria, necesaria, ningún propósito de enmienda. No hemos hecho, en fin, nuestro plan de acción, digamos, para después de mi confesión. Entonces sí es importante que nosotros localicemos, ubiquemos ciertos puntos. Y les digo, si en el pasado no sucedió eso de que me confesé y luego me volví a caer en lo mismo, pasado, tranquilo o tranquila. Vamos ahorita a ver al futuro. Voy a sacar lección de estas faltas que ya cometí y voy a analizar qué personas, qué circunstancias, a veces puede ser una tentación directa, digamos, del demonio que comienza en fin, a atormentarnos o lo que sea. Otra vez es simplemente que estaba cansado y el demonio se aprovechó de eso y me agarró débil. Entonces, como que ir sacando las lecciones de todo eso y en base a eso ir ya colocando los pilares y levantando la muralla para que el demonio no me vaya a hacer caer más adelante o le cueste más hacerme caer. Y ahí va esa lucha, continuamente. Es importantísimo nosotros que vayamos midiendo, digamos, nuestro progreso continuamente, nuestros exámenes de conciencia, para ver si de verdad al demonio le costó hacernos caer, si quieren verlo así, o si estábamos nosotros más prontos al pecado que el demonio a tentarnos. Analizarnos con sinceridad, analizarnos con tranquilidad, analizarnos con rectitud, pero saber, si le fallé, saco conclusiones, hago propósitos. Pero la cuestión está en nunca acostumbrarnos, nunca decir, bueno, ya es otra vez lo mismo. Ahí no podemos estar ahí. Tenemos que salir de ahí, cueste lo que cueste. Pidamos gracias a Dios, pidamos luces a Dios, pidamos fuerzas a Dios. Por lo menos esta vez recé más pidiéndole a Dios que me ayudara. Pero igual que la vez pasada no puedo estar. Es un punto muy importante. No sé, hermano Juan Andrés, y con esto podemos seguir con la siguiente parte. Decía el santo en cierto momento, uno puede pensar, uno puede decir, es que llevo años luchando con esto. Responde él, es lo normal. Es que es lo normal. No nos asustemos de que llevemos años luchando contra el mismo pecado, porque hace parte. Que llevemos años en el mismo punto, ahí sí preocupémonos más, pero que llevemos años luchando. Lo importante está en la lucha. ¿Qué tiene de extraño que a un soldado lo hieran en la batalla o retroceda?
lo que nos debe avergonzar realmente es el no batallar. Ese es un punto importante para nosotros y que tiene conexión también con la pregunta que hicieron. Vean, aquí da un principio muy interesante San Francisco de Sales y dice: a algunos les produce más conmoción un pecado grave que una comunión. Y aquí hay un punto muy bonito para nosotros medir amor a Dios versus amor propio. Porque él decía, porque con el pecado uno como que se toca en el propio orgullo de yo caí. Pero con la comunión es el mismo Jesucristo, Dios hecho hombre, dándonos todo su amor. ¿Con qué me conmuevo más yo? Aquí tengo un lindo termómetro, un buen termómetro, para medir mi amor a Dios o medir mi amor propio y ver un poquito en dónde está mi arrepentimiento, si está más por el amor a Dios o si está más por el dolor de verme yo caído en tal pecado. Y en este sentido, él también nos recuerda que muchas veces por querer vencer los defectos con demasiada impaciencia, los acabamos empeorando. Y ese es un punto muy importante, porque cuando una persona trata sus mismos pecados con impaciencia, como que multiplica los malos efectos que produce. Lo acaba aturdiendo más, lo acaba atormentando, lo acaba... Entonces, recordar que en este sentido, ¿vamos a tener una lucha? Sí, paciente, serena, tranquila. Hemos de corregirnos, decía él, como hace un educador prudente con un niño pequeño. Y aquí hay un punto bonito, porque claro, un niño pequeño, un verdadero educador, sabe que le debe hablar con buen tono, le debe explicar las cosas, debe hacerle entender el mal que hizo y no puede descargar sobre él toda su ira. Decir, tú hiciste esto, eres un tonto, eres un esto, y aplastar al niño completamente por el mal que hizo. Eso no es corregirlo, eso es destrozarlo, deformarlo. Ahora, eso mismo que un verdadero educador tendría con un niño, eso mismo debemos aplicarlo a nosotros mismos. Como que, digamos así, sentarnos a nosotros mismos y decir, bueno, hicimos mal por esto y por lo otro, con paciencia, sin ira, sin recriminarnos, sin echarnos encima, echarnos en cara a nosotros mismos, digamos, los pecados, que tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, ¿por qué? Yo soy miserable, pecador, desgraciado. No, eso no sirve de nada, no sirve de nada. Tratarnos con mucha paciencia. Y él ponía otra metáfora muy bonita. A veces, por desatar demasiado rápido un nudo, lo enredamos más. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Ya quiero salir de esto, ya quiero acabar con este vicio, ya quiero y entramos en esa impaciencia y entorpecemos más nuestra alma y empeoramos el defecto. Todo con calma. Veo por dónde está la salida, veo qué actitud voy a tomar, veo a quién voy a pedir consejo, veo todo con calma. Despacio porque llevamos prisa, como dice el viejo dicho. Y aquí él da una frase muy linda que dice: nadie tiene paz de alma si no tiene paciencia consigo mismo. Este es un principio muy importante. Nadie tiene verdadera paz de alma si no tiene paciencia consigo mismo. Verdadera paz de alma, claro, el que está en gracia de Dios, obviamente. Pero a veces ese mismo que está en gracia de Dios no tiene paz de alma porque se va a recriminar y echar encima por los pecados veniales que va a cometer, por las imperfecciones que va a cometer, y se va a comenzar a torturar él mismo. No es necesario, no es fructífero, no es bueno, no es saludable para el alma. Incluso una persona, por el otro lado, que cayó gravemente, pero se sabe tener esta paciencia, va a decir: me arrepiento, me golpeo en el pecho, lloro sinceramente, pero me levanto, voy con calma. Y consigue tener incluso dentro de su misma caída una serenidad que le va a ayudar a salir de esa misma caída. Nadie tiene paz de alma si no tiene paciencia consigo mismo. Y con esto pasamos al siguiente punto, que el tiempo nos corre y falta un poquito todavía. El siguiente punto que el santo nos enseña es no desanimarnos, sino más bien animarnos a no cometer más estas faltas. Recordar, no reprocharnos, no atormentarnos, sino más bien estimularnos a no cometerlas de nuevo.
Y aquí entra el punto de la mala tristeza. ¿Hemos de entristecernos por nuestros pecados? Sí, pero con una tristeza sana, con una tristeza saludable, un dolor de haber ofendido a nuestro Dios. Pero no con una tristeza que me quite completamente la energía de luchar, que me quite completamente la esperanza de conseguir un perdón, que me quite completamente la esperanza de algún día volver a cambiar. Porque esta mala tristeza, nos enseña el santo, apaga el gusto por la oración y por la lucha. Y entonces hemos de tener también ese cuidado. Y pone una metáfora muy interesante. ¿Qué hubiera pasado, imagínense, si el hijo pródigo, habiendo ya vuelto a la casa paterna, estuviera paseando por los corredores de la casa, por el jardín, y comienza a pensar, ¿será que mi papá de verdad me perdonó? ¿Será que mi padre fue sincero conmigo? ¿Será que...? Y comienza a pensar en todos los pecados que cometió de su vida pasada. ¿Para qué recordar eso? ¿Para qué remover eso? Hemos de recordar aquella frase de que no tenemos que remover las alcantarillas que van a infestar el aire. Porque muchas veces esa tristeza que nosotros solemos tener de los pecados, es verdad, un dolor, pero no puede ser un dolor que me quite el ánimo de luchar continuamente, futuramente, para no volver a caer en estas faltas. Es algo con lo que yo tengo que tener muchísimo cuidado, muchísimo equilibrio. Que nos produzca un verdadero asco el pecado cometido y que esto nos lleve a no repetirlo. Claro, pero aquí entra una frase muy linda de San Bernardo que el santo cita, y él dice: Señor, yo sigo pecando y tú sigues disimulando tus disgustos. Yo alargo el tiempo que dedico a pecar y tú alargas el tiempo que dedicas a tenerme compasión. Haz que lo malo que ahora me agrada, en adelante me desagrade. Mira si mi camino se desvía y guíame por el camino recto. Concluiría con el Salmo. Ven aquí lo bonito. Él tiene esa noción. Señor, yo sigo pecando y tú sigues disimulando tus disgustos. Pero tenemos esa noción de que, aunque nosotros alarguemos el tiempo que dedicamos a pecar, Dios también está alargando el tiempo para dedicar a tenernos compasión. Es decir, volví a caer. No se deje arrastrar y hundir por la tristeza. Tenga la tristeza del arrepentimiento, sí. El dolor de su pecado, sí. Pero levántese. Confiésese. Haga un acto de contrición de inmediato. Pida fuerzas a Dios. Anímese. No se quede allí. No sirve de nada. Como dijimos antes, no sirve llorar sobre la leche derramada. Y a veces recordar que nunca pensar que somos incapaces de corregirnos, porque el demonio puede colocar también esa idea en la cabeza. Ya caíste tantas veces, ni siquiera lo intentes. Momento, lo voy a seguir intentando siempre, porque Dios me va a ayudar. Y aquí entramos al último punto, que ya lo tocamos previamente por la pregunta que nos habían hecho, y es estudiar las causas para no caer en el futuro. Y él decía: al jugador de ajedrez le sirve más estudiar una partida que perdió que alegrarse por 100 que ganó. Y eso es verdad. Hemos de saber ser astutos e incluso darle la vuelta a la astucia que el demonio tuvo cuando nos hizo pecar. Y decir, bueno, ya que me hizo pecar, ya que caí y me dejé arrastrar por esa tentación, ahora le voy a sacar provecho a esto. ¿Cómo fue que él me hizo pecar? Y recordar entonces las situaciones que me llevaron, las personas que me pecaron, que me llevaron, el momento, etcétera, lo que mencionamos anteriormente. Los militares, recordemos, después de una derrota, estudian las causas por las cuales tuvieron esta derrota y luego van a tomar nuevas medidas. Así tenemos que actuar nosotros. Sabemos que es difícil no caer, ya lo hemos experimentado, pero no es imposible. Y la muestra es que en varias ocasiones, por gracia de Dios, no caímos. El demonio llegó y nos tentó y yo dije, no. ¿Qué fue lo que ocurrió esa vez que yo no caí? Había rezado más, había estado más cerca de los sacramentos, estudiemos también todas las causas que nos llevan a ser más fuertes. Y tanto de uno como de otro, vamos a sacar el provecho para no caer más en el futuro. Y él decía, cambiar nuestros ayes, nuestro ay, que hice esto, ay, que yo hice aquello,
cambiar nuestros ayes por propósitos. No nos quedemos lamentándonos. Saquemos reales propósitos, firmes propósitos. Porque él decía, si juntamos todos nuestros lamentos y reproches, ¿de qué nos sirven? De nada. Sin embargo, los propósitos sí. Y ahí es donde debe ir todo nuestro esfuerzo. Por eso es el peligro de que muchas veces empleamos toda nuestra energía en entristecernos y como quedarnos hundidos en aquella mala tristeza, y eso nos chupa completamente la capacidad que nosotros tenemos de enfocarnos en los propósitos que debemos hacer. Traté mal a una persona. ¿De qué me sirve lamentarme por haberlo tratado mal? Claro, debo arrepentirme. Pero principalmente debo buscar los medios de tratarlo mejor en adelante, de ser más bondadoso, ser más caritativo, hacerle favores, demostrarle que estoy luchando. Eso sí que sirve. Lo que salva, ven aquí, hay una frase muy importante que les recomiendo anotarla, recordarla, grabarla. Lo que salva no es la tristeza, sino el arrepentimiento. Y aquí recordamos el ejemplo de Judas. Sabemos que se dejó atormentar, se dejó arrastrar por esta mala tristeza, por esta desesperación, mejor dicho, pero no tuvo este arrepentimiento. Y les digo, cabe a nosotros sacarlo como lección de no dejarnos arrastrar por una, sino más bien movernos a otra. Hemos de saber comenzar cuantas veces sea necesario. Y nunca imaginemos que se ha hecho lo suficiente. Como decía el hermano Juan Andrés, hasta el final de nuestra vida, Señor, al final no voy a pecar más. Porque hasta el final de mi vida yo voy a estar luchando. Yo debo estar luchando. Claro, con la ayuda de la gracia, yo no voy a luchar con las mismas batallas que tengo ahorita. Primero Dios las habré vencido y estaré luchando contra otras, pero seguiré luchando. Y ahí está el punto. Sin la lucha no se forma el soldado. Sin competidores no se esfuerza el atleta. Sin tentaciones no se hace el santo. Son necesarias las tentaciones, infelizmente, pero nos hacen bien si no sabemos utilizar de ellas, utilizar en el sentido de rechazarlas, obviamente, sacarles el provecho en el sentido de saber cómo rechazarlas, cómo despreciarlas, e incluso si caí, aprender de esa misma caída para sacar el antídoto para nuestras futuras tentaciones. Y aquí nosotros ayuda también saber por qué es que muchas veces Dios permite que nosotros caigamos. Porque de esto mismo nosotros vamos a sacar provecho para ver todo con distancia, con serenidad, con tranquilidad. ¿Por qué Dios permite que yo caiga? Responde aquí el autor. Por 4 razones. Primero, para desconfiar de nuestras propias fuerzas. Ningún santo se hace santo si no reza mucho, si no pide mucho el auxilio de Dios, si no pide mucho el auxilio de la Santísima Virgen. Para desconfiar de nuestras propias fuerzas. Segundo, para experimentar la bondad de Jesús. Qué cosa más linda. Dios permite el pecado para mostrarnos su cariño, para mostrarnos su bondad. Y como que se derrite de amor por el pecador que sinceramente llega a pedirle perdón, por el penitente que llega a pedirle perdón. Tercero, para castigar nuestro orgullo, que fue lo que mencionamos al inicio. Si después de esas faltas al menos nos hacemos más humildes y decimos, yo no puedo, no me voy a hacer el fuerte, desconfiamos de nosotros mismos, habremos sacado provecho. Y luego, para que sepamos comprender a los débiles y a los que caen. Porque muchas veces solemos tratar con dureza a otras personas. Y no nos damos cuenta que tal vez nosotros caímos en cosas peores. Veamos con compasión a los otros, si queremos que Dios nos vea también con compasión a nosotros mismos. Oh María, dice el santo, si te hubiera invocado, habría caído menos. Aprendamos de todos estos puntos que hemos visto y recordemos y cerremos esto con broche de oro, recurriendo y consagrando nuestra lucha por la santidad a María Santísima. Viene una tentación, acudo a ella, que sea una segunda naturaleza, que sea un clamor de un niño que apenas se cae y dice, mamá. Acudir inmediatamente a la Santísima Virgen y recordar
aquel salmo tan lindo que nos llena de esperanza. Él perdona todas tus culpas y te cura de todas tus enfermedades. Te colma de gracia y de ternura. Así es Dios con nosotros. Él nos está esperando. Basta que nosotros tengamos ese deseo realmente de acercarnos a Él. Que mantengamos encendida en nuestra alma este deseo de lucha. Y recordemos finalmente que todo redunda para el bien de los que aman a Dios. Todo lo que Dios quiere es bueno y todo lo que Él permite es necesario, dice el libro de Job. Y si Él permitió para mí una caída, algún provecho Dios sacará de eso. Y yo también he de sacar provecho de esto. Dios quiera que estos puntos que acabamos de ver, puesto que ya se nos acabó el tiempo, nos sean de alguna utilidad para nuestras futuras luchas. Y bueno, hermano Juan Andrés, espero que esto haya sido también de algún beneficio para nuestras almas, algún aliento también para nuestras almas, saber que pues esta lucha la tuvieron todos los santos y que pues será nuestra lucha hasta el día en que nos entierren. Ahí podremos decir junto con San Luis María Griñón de Montfort, finalmente no voy a pecar más. Esperemos que esto haya sido de beneficio y no sé si hay alguna otra pregunta por ahí, hermano Juan Andrés. Hermano Gerardo, tenía una pregunta, pero usted la respondió con los 4 últimos puntos por los cuales Dios permite que pequemos. Que les recomiendo a todos que por favor vuelvan a esa parte final de esta charla, los 4 puntos por los cuales Dios permite que nosotros caigamos en el pecado. Y sobre todo que no desanimen y sigan adelante, ¿no? Porque de eso se trata. Ya creo que ya quedó bien claro aquí en la charla, que no es porque somos perfectos que vamos a ser santos, sino es porque nos toca luchar. Incluso creo que era un ejército, no me acuerdo quiénes eran, que decían, solo los muertos ven el fin de la guerra. O sea, es algo que nos va a acompañar mientras estemos vivos. Vamos a estar en esa lucha. Pero de la mano de Nuestra Señora, de la mano del Sagrado Corazón de Jesús, pues vamos a seguir adelante. Y hermano, yo tal vez solo, si me permite, nos pasamos un poquito del horario, pero una pregunta interesante aquí al final. Sí. La hace Ictan Glescas. Salve María, hermanos, una pregunta. ¿Por qué cuando aconsejo a otras personas lo hago muy bien? Le hago un bien, pero no puedo hacerme ese bien a mí mismo. Qué interesante. Y es porque muchas veces nos va a tocar decirle esto a los demás, ¿no? Bueno, usted se lo está diciendo, nos lo está diciendo a todos, yo estoy aquí escuchando, estamos transmitiendo, pero muchas veces nos va a tocar explicarle esto a los demás. ¿Cómo hacemos? De hecho, es un punto que forja mucho en la humildad. Hay personas que tienen un admirabilísimo don de consejo y saben pegarle en el punto. Es que es impresionante. Y le digo, bueno, si usted le buscan a otras personas para aconsejar, dele gracias a Dios, pide luces al Espíritu Santo, sígalo haciendo. Confíe en que Dios le ilumine y rece al ángel de la guarda y de todo lo que sea posible para hacerle bien al alma a la otra persona. Pero recuerde que muchas veces Dios permite que esos consejos que para nosotros es tan fácil darle a un tercero, Dios permite que para nosotros como que esa puerta esté cerrada, porque Él quiere que nosotros también nos humillemos y sepamos acudir a otra persona pidiendo consejo. Usted aportó algo al alma de la otra persona dándole su consejo. Aprenda usted también, aprendamos nosotros también de esa alma que vino a pedir consejo para nosotros tomar la misma actitud. Es verdad que Dios nos va a dar luces para orientar nuestra propia alma, pero hay veces en que no vamos a topar. Necesariamente hemos de acudir a otro. Hagámoslo. Es que es humillante. Hagámoslo. Tal vez lo que Dios quiere es mi humillación para darme esa virtud que estoy necesitando. Es normal que suceda. Y a veces le sucede a los mejores confesores, a los mayores directores espirituales, a los mejores, lo que usted quiera. Aconsejan a los otros, pero a ellos les cuesta. ¿Por qué? Necesitan de un tercero. Y es algo querido por Dios, para mantenernos en humildad, para mantenernos en esa contingencia de reconocer, yo solito no puedo. Es más, si usted pudiera aconsejarse usted mismo en todo, téngase miedo. Porque uno sería tan independiente, uno sería tan autosuficiente que nos olvidaríamos de Dios.
Entonces, en el fondo, es una misericordia de Dios para con nosotros, para que sepamos acudir a Él, obviamente, y también a las otras personas por medio de las cuales Él también nos quiere hablar. Bueno, hermano Juan Andrés, creo que con eso ya podemos rezar para terminar. Sí. Y pues bueno, les esperamos en la siguiente charla de formación, el jueves, perdón, jueves. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.